Clark Wiley fue un joven criado en varios orfanatos durante su infancia, según testimonios. Estos datos sugieren que siempre fue un chico problemático y que de ahí llegara a crecer con diversos problemas y traumas. Clark detestaba todo, estaba marcado por una serie de acontecimientos que dañaron su visión del mundo y sobre todo por haber luchado en la Segunda Guerra Mundial. Odiaba el ruido, los gentíos, a los niños y en general odiaba todo. Se había convertido en un hombre ermitaño y amargado, además de violento cuando alguna situación no era de su agrado. A esta historia se suma Irene Oglesby, una joven inmigrante que vivía en constante sumisión. Era víctima de sus propias creencias y prácticamente había abandonado toda idea de realización. Irene conoce a Clark e inicia una relación con él, misma que eventualmente llegaría hasta el matrimonio, el principio de una verdadera tragedia. Clark violentaba todo el tiempo a Irene, tachándola de ignorante y utilizando su vida para servirle únicamente a él. Irene y Clark tuvieron 2 hijos en un principio que infortunadamente fallecieron. El primero al nacer fue abandonado en una habitación, presumiblemente para hacerlo callar, y allí pereció de neumonía. El segundo supuestamente no logró nacer con vida debido a complicaciones de parto. Tiempo después nacería otro varón, John, siendo este mantenido con vida. Un par de años después, en abril de 1957, llegaría a esta historia Ginny, una persona que ni siquiera fue nombrada en un principio y que comenzaría su tragedia sin siquiera merecerlo. Clark Wiley pensaba que Ginny tenía algún tipo de retraso, pues habían pasado más de 20 meses y recién comenzaba a articular palabras, pero desde luego ese era un diagnóstico sin evidencia. No obstante, ese no fue el verdadero problema, pues la violencia que ejercía Clark a toda la familia eventualmente llegaría hasta Ginny, quien posiblemente, al ser tan pequeña, fuera ruidosa. Ya fuera por hambre, enfermedad o alguna otra cosa, seguramente la niña lo comunicaba a través del llanto y de otras maneras, molestando a Clark y llevándolo a pensar que la niña tenía algún problema. Así pues, Clark llevaría a cabo un acto que sería muy difícil de comprender. Tomó a la niña, la amarró a una silla y la confinó a una habitación lúgubre y sin contacto con el mundo exterior. Todo esto lo hizo con el fin de evitar que la gente maltratara o violentara a Ginny por su evidente retraso. Lo hizo para salvarla, se dijo. Sin embargo, no se descartan otras posibles causas de lo que acontecería cuando la niña tuviera poco más de 20 meses. Clark, sin pensarlo mucho, decidió mantener a Ginny alejada de todo el mundo, aunque no de la mejor forma. Fue puesta con las manos y los pies atados en una silla que Clark previamente había modificado, haciendo un agujero en el centro para que así la niña pudiera hacer sus necesidades. Debajo había un recipiente que recolectaba los desechos y permanecía así casi todo el tiempo. Esta era la forma de evitar que alguien se llevara a Ginny, que la maltrataran, se aprovecharan o burlaran de ella. En este sitio, aquella pobre niña fue tratada de una forma que resulta asqueroso narrar. Se le mantenía atada y sin ropa. Nunca se le enseñaron modales, por lo que comía con las manos o sin ellas. Era tratada como si fuera un animal. No está del todo claro, pero se sabe que, al tenerla ahí, nunca se le permitió explorar y fortalecer sensaciones. Clark le ladraba o gruñía si la niña provocaba ruidos o simplemente hacía algo que a él no le gustara. Prácticamente se le enseñaba a través del miedo. Ginny a veces dormía en un intento de cama, siendo esto más parecido a una jaula con un par de sábanas. Se le acostaba amarrada y tapada con casi nada, aunque esto a veces no sucedía, pues al padre se le podía olvidar acostarla o sacarla de la jaula, según fuera el caso. Para Irene y John,
Se podría decir que gozaron de muchos privilegios. A ellos se les permitía salir al mundo exterior en ocasiones, aunque también debían permanecer la mayor parte del tiempo en casa siendo vigilados por Clark, que desde el sofá los cuidaba con un arma entre sus manos. Al menos a ellos no se les trataba completamente como animales. Ginny solo conocía el cielo, que ligeramente podía mirar a través de la ventanilla que estaba en la habitación, y en ocasiones escuchaba los ruidos que fueran lo suficientemente fuertes para penetrar la casa, misma que estaba muy bien tratada para evitar los ruidos externos o que salieran los internos. La vida de la niña así comenzaba y duraría aproximadamente 11 años. Es de esta forma como la pequeña Ginny fue privada de su libertad y enseñada a simplemente vivir sin propósito o algo mínimo que hacer. Ni su madre o hermano podían cruzar palabra con ella. Si por alguna razón la atendían, tenía que ser rápido y sencillo. Ginny nunca conoció el amor de una madre, un padre o un hermano. Simplemente no conoció nada, salvo la habitación en la que estaba confinada. Irene eventualmente se cansaría de vivir sumisa ante una persona como Clark, por lo que comenzaba a plantearse la idea de escapar llevándose consigo a sus 2 hijos, aunque el miedo por lo que esto pudiera ocasionar la detenía siempre que estaba a nada de emprender la huida. Se desconoce durante cuánto tiempo intentó salir de allí, ya fuera desde que tuvo a su primer hijo o cuando encerraron a Ginny, pero es obvio que no lo logró. A mediados del año 1970, Irene por fin logró escapar de su casa, llevándose a sus 2 hijos consigo y estableciéndose en casa de su madre. Tiempo después, intentaría buscar trabajo, pero infortunadamente, hacía tiempo que empezaba a sufrir un problema que deterioraba su visión, algo que se interponía en su lucha para conseguir trabajo. Necesitaba el dinero para poder alimentar a sus hijos y para crecer personalmente, pero parecía que la vida le seguiría castigando. Irene no tuvo más remedio que acudir a las oficinas del gobierno para pedir ayuda. Fue durante una de las entrevistas que un trabajador social se percató del extraño comportamiento de Ginny, que acudía a las oficinas con su madre. La niña actuaba de maneras extrañas, tenía los brazos en una posición que hacía parecer que estaban reposando, tenía aparentes marcas de violencia en la piel, usaba pañal y no tenía registro alguno para verificar su identidad o algún historial médico que mostrara el porqué de su condición. Toda la historia que la madre contaba no tenía sentido. El trabajador social logró averiguar la historia de aquella familia tan curiosa, pero sobre todo, la vida que la pobre Ginny tuvo que llevar. Esto definitivamente hizo saltar las alarmas y se tomaron cartas en el asunto. Cuando la historia se dio a conocer, se hizo un verdadero escándalo por la naturaleza de los hechos. Los padres fueron acusados de abuso. Sin embargo, pocos días antes del juicio, Clark se quitó la vida. Cuando fue hallado, encontraron una nota que dejó, la cual decía: "El mundo nunca lo va a entender", haciendo referencia a que, según su testimonio, todo lo hizo para proteger a la niña. Por otra parte, a Irene se le declaró inocente, pues entendió que ella también había sido una víctima. No obstante, esto no le favorecería del todo, porque le sería retirada la custodia de sus hijos. Ginny quedó bajo la custodia del Estado, y cuando su caso se expandió a través de los medios, comenzó a llamar la atención de muchos psicólogos y científicos que buscaban entender los efectos de la privación social y el desconocimiento en general. Todo esto generó un enorme debate moral, pero a final de cuentas, terminó con un estudio extenso del aprendizaje de la niña. Se pretendía que aprendiera a escribir, a hablar, socializar y en general todo aquello de lo que se le privó. Se trabajó mucho con ella, pero presentaba muchos problemas. Caminaba de forma muy extraña, casi encorvada. Tenía incontinencia, dificultad para adoptar ciertas posiciones y ni siquiera podía masticar. Prácticamente solo sabía existir. Un castigo terrible del que ni siquiera era consciente.
El debate moral que presentaba el caso se daba porque utilizaron a Ginny como un sujeto de experimentos antes que siquiera otorgarle una vida tranquila, que era lo que necesitaba realmente. Por estas razones, las duras críticas de los medios y el público en general se destinó a Ginny a diversos sitios donde vivir, alejándola del frío sitio donde los psicólogos y científicos trabajaban con ella. Así es como vivió con un par de familias, pero seguía en observación. Al principio, Ginny pudo comenzar a entender mejor las cosas. Era capaz de articular ciertas palabras y escribir algunas cosas, pero esto no fue suficiente porque de un momento a otro se estancó. Sí, hubo avances, pero no lo suficiente. Hubo un momento en el que incluso involucionó. Todo esto supuestamente por aquellos lugares en los que se le mandó a vivir. La idea era tenerla en un ambiente adecuado, pero parece que aún así sufrió algún tipo de violencia porque tiempo después se volvió a mostrar tímida. Un dato curioso es que Ginny no es su verdadero nombre, sino el nombre del proyecto y que prácticamente adoptó como apodo. El significado de esto es que la niña era una genio que salía de la lámpara después de estar encerrada durante mucho tiempo y para enfrentarse a un mundo desconocido. A pesar de los intentos por avanzar con los procesos cognitivos, no se pudo concluir la investigación porque Ginny aparentemente llegó a su límite. Nunca hubo un diagnóstico certero porque había demasiados factores que habían determinado la vida de la niña. Aunque Ginny nunca pudo hablar del todo, sí mejoró en muchos aspectos, pero eso no fue suficiente y la investigación se cerró. Ella fue enviada a una casa para adultos con deficiencia y debido a una ley, se prohíbe dar más detalles. No se sabe si mejoró, si empeoró o qué sucedió realmente con ella, algo que muchos consideran mejor, pues también fue vista por mucho tiempo como un objeto, como algo que estudiar, cuando en realidad requería una vida más sencilla y con gente que la quisiera. Era necesario el estudio, o dejarla en paz y que aprendiera como todos lo hemos hecho, explorando.